Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de especialistas en aduanas, me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio de diálogo y aprendizaje. En Space creemos firmemente que en un entorno donde el comercio exterior cambia constantemente, la mejor inversión es seguir preparándonos. Por ello, el día de hoy es un verdadero gusto presentarles a nuestra invitada especial, la licenciada Jessica Goitia Fernández. La licenciada es directora de consultoría en Intrade Smart Law Firm y especialista en comercio exterior, aduanas y cumplimiento regulatorio. Con más de 15 años de experiencia, asesorando a empresas nacionales e internacionales, ha liderado proyectos estratégicos en materia de auditoría de cumplimiento, programa IMEX, PROSEC, certificación IVA-IEPS, gestión de riesgos regulatorios y atención de facultades de comprobación. Su trayectoria profesional en firmas de consultoría de primer nivel como PwC le han permitido desarrollar su visión integral para diseñar soluciones que optimizan las operaciones de comercio exterior, fortalecen el cumplimiento normativo y generan valor para las organizaciones. Además, participa como conferencista y capacitadora en temas especializados en comercio exterior y aduanas. Licenciada Jessica, para nosotros en Space y todo el gremio es un honor tenerla aquí. El foro es suyo. Muchas gracias, licenciado Adrián. Muchas gracias, Space, por esta invitación. Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar justamente con este webinar para todos ustedes. Conforme vaya avanzando en la presentación, agradeceré que si tienen alguna duda o pregunta, puedan hacérnosla saber. El equipo de Space me estará apoyando para dar atención a las mismas. Pues vamos a iniciar. Pues miren, ya, como bien saben, la manifestación de valor electrónica pues ya es un formato conocido, ¿no? Publicado a través de BUTSE, anteriormente conocida como BUSEM, como también podemos observar a través de esta propia cronología en donde tenemos desde el momento en que fue publicada dicha manifestación de valor electrónica, casi ya vamos a cumplir el año a partir de que fue publicada y que en teoría estaría exigiendo su cumplimiento y transmisión a través de BUTSE el próximo 1 de agosto de 2026. Como lo hemos estado viendo, han estado prorrogándose su entrada en vigencia, ¿no? Desde ese 1 de agosto, 90 días posteriores tenía que haber entrado en vigor, sin embargo, por temas de adecuaciones en la propia plataforma, ¿no? Y también por, como sabemos, y más adelante vamos a comentar, todo lo que implica esta nueva manifestación de valor electrónica, pues ha ido posponiendo su entrada en vigor, ¿no? Entonces ya estamos justamente hasta el 1 de agosto. Si es que no existe otro cambio relacionado con esta implementación, pues ya tendrá que ser exigible su transmisión a través de la ventanilla digital. ¿Cuáles son algunas? Seguramente ya lo saben, pero vale la pena hacer énfasis en cuáles son estas disposiciones que rigen actualmente la manifestación de valor electrónica, eh, tanto por la parte del importador como por la parte del agente aduanal, ¿ok? ¿Por qué? Porque no solamente es obligación del importador como lo ha venido siendo desde que se implementó la manifestación de valor en formato físico, sino también el agente aduanal cumple con una responsabilidad ligada a esta manifestación de valor electrónica. Entonces es importante tener muy presente estos fundamentos que rigen actualmente esta nueva implementación de manifestación de valor electrónica. En inicio tenemos justamente el artículo 59, fracción tercera, que indica que es responsabilidad de todos aquellos que introducen mercancías al país de tener que entregar a la gente aduanal una manifestación de valor, ¿no? A partir del 1 de agosto sería esta manifestación de valor electrónica, si es que no se pospone, y del otro lado tenemos el artículo 162, fracción séptima, que justamente señala que una de las obligaciones también del agente aduanal es conservar en original dicha manifestación de valor. Entonces, aquí, como pueden visualizar, tenemos dos partes, ¿no? Cada uno con su propia responsabilidad. Por ello es que es importante desde hoy poder atender justamente cómo vamos a dar cumplimiento a esta nueva disposición que entrará en vigor en agosto. De igual manera, el reglamento de la ley aduanera, recordemos, el artículo 81, nos marca toda la documentación de la que se deberá de acompañar esta manifestación de valor, es decir, todos los elementos que la autoridad va a validar justamente para poder decidir si el valor en aduana de nuestras mercancías se determinó de manera correcta o no.
Y de igual forma, el 220 del reglamento de la ley aduanera también nos señala que es obligación del agente aduanal conservar no solo la manifestación de valor, sino también la documentación de la cual se compone esta manifestación de valor, los adjuntos que el importador deberá de anexar a dicha manifestación. Y finalmente, pues la regla 151, que es justamente la que nos señala todas las disposiciones de esta manifestación de valor, incluso las excepciones de las operaciones que no están sujetas a su transmisión a través de ventanilla digital. Justamente aquí pues señalamos ambos artículos. Bien, y finalmente también es importante recalcar que las obligaciones para los agentes aduanales no solamente terminan como parte de la manifestación de valor y la documentación anexa a la manifestación de valor, sino también que el agente aduanal tiene una obligación señalada también en el artículo 162, fracción sexta, en donde tendrá que cerciorarse que los usuarios, en este caso los importadores a los cuales atienden, pues se encuentran plenamente identificados, que cuenten con infraestructura, que no tengan vinculación en términos del 68 de la ley aduanera, que también no se encuentren listados en las listas, valga la redundancia, del propio SAT y que cumplan con sus obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior. Y para ello, pues el agente aduanal tendrá que integrar todo este expediente con la información y documentación que el propio importador le tendrá que proporcionar y que en cualquier momento la autoridad le puede requerir al agente aduanal para justamente verificar que todo esto se esté cumpliendo. Entonces, de ahí es importante que tanto importador como agente aduanal tengan una relación bastante clara respecto de este tipo de Y obligaciones y Perdón, que Jessy, trabajen en conjunto. Sí. no se ve la presentación. Ah, caray. Dame un segundo porque yo sí la veo acá. Está, ¿me indican? ¿Ya se ve ahí? sí, Sí, Vic. Sí, Perfecto. solo falta que la hagas en presentación completa. Ya la tengo, de hecho, en completa. Ah, ya se ve. ¿Sí? Ok. gracias. Bien. Gracias a ustedes. Perfecto. Y bueno, pues como comentaba, pues vale la importancia de tener justamente esta comunicación agente aduanal e importador para poder dar cumplimiento a estas obligaciones que están intrínsecamente relacionadas entre ambas partes, no solo el importador, sino también el propio agente aduanal. Bien, pues ahora sí, como bien saben, ¿qué implica esta nueva manifestación de valor electrónica que entrará en vigor a partir de agosto? Eh, Tenemos aquí un comparativo justamente de cómo sucedía la transmisión de la manifestación de valor o la entrega de esta manifestación de valor en formato físico y que actualmente sigue vigente mientras no entre en vigor esta nueva disposición de manifestación de valor electrónica a través de BUTSE. Pero recordemos que ha cambiado un poco el sentido de cómo se va a desarrollar justamente el despacho aduanero de las propias mercancías de importación, ¿no? Anteriormente teníamos por parte del importador la recepción de los documentos, de todos los documentos que forman parte de la operación de importación para entrega al agente aduanal para que pudiera despachar las mercancías. Y el agente aduanal, pues obviamente elaboraba el pedimento, elaboraba el COBE, lo validaba, lo pagaba, se hacía el despacho de las mercancías y finalmente lo que sucedía, a lo mejor una mala costumbre, pero el expediente se comenzaba a integrar a lo mejor posterior al despacho de las mismas, ¿no? ¿Qué va a suceder o qué es lo que se tiene que estar justamente previendo en cuanto entre en vigor y si ya se tiene que estar trabajando porque justamente esto no va a funcionar si no los importadores dedican el tiempo suficiente para poder integrar y cumplir con esta nueva disposición? Ahora es indispensable que la manifestación de valor electrónica tenga o cuente anticipadamente con un acuse de valor, un COBE, ¿no? Entonces, ahora se tendrá que proporcionar a la agente aduanal toda la documentación para la propia importación. Se tendrá que elaborar el COBE
posteriormente se tendrá que elaborar la manifestación a través de ventanilla digital, acompañarla de toda la documentación soporte que el propio importador se allegó para declarar el valor de las mercancías. Una vez que ya se cuente con esta documentación, se va a generar un folio a través de la ventanilla y este folio se tendrá que declarar como documento en el pedimento. Entonces, si no existe manifestación de valor, pues no va a proceder el pago y validación del pedimento. Ahora sí, ya lo puede realizar el agente aduanal y finalmente se realiza el despacho de las mercancías. Como se pueden dar cuenta, justamente cambia ahora todo el tema, todo el proceso y el procedimiento para despachar las mercancías en aduana. ¿Por qué? Porque anticipadamente tenemos que tener el COBE y la documentación soporte para poder elaborar nosotros nuestra manifestación. Partir de ahí, partir de que la elaboración de un COBE requiere justamente tener certeza del importador de que los valores declarados están correctamente, conforme lo indica el propio documento. ¿Y por qué? Porque justamente recordemos que esta manifestación de valor es una declaración bajo protesta de decir verdad. Si bien ahora no llevará una firma autógrafa por parte del representante legal, es la firma del importador, la firma electrónica con la cual le da autenticidad y veracidad a este documento y validez ante la propia autoridad en caso de facultades de comprobación. Entonces, este documento, esta declaración, justamente va a estar integrada y declara el propio importador que cuenta con todos los elementos, información y datos que le permitieron llegar a determinar un valor en aduana de sus mercancías. De igual forma, en esta vamos a declarar lo que son incrementables y todos los soportes correspondientes a dichos incrementables. Una vez que se tiene esta manifestación de valor, pues justamente cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, determinar y constituir la base para las contribuciones que se tienen que pagar. Esto es IGI, IVA, IEPS, TVA y en su caso cuotas compensatorias. Como bien saben, la transmisión de la manifestación de valor es obligatoria del importador para todos aquellos que importen mercancías y salvo algunos supuestos que la propia regla 151 nos señala. Bien. Justamente, como ya mencionábamos, el 81 del reglamento de la ley aduanera nos señala cuáles son toda esta documentación de la cual se deberá de acompañar esta manifestación de valor electrónica, ¿no? Desde el 1 al 10, y recordemos, hace poco hubo una modificación a dicho reglamento de la ley aduanera, donde se adicionaron algunos conceptos, algunas palabras en los párrafos que ustedes ven indicados en negritas, ¿no? Siendo, por ejemplo, el comprobante fiscal digital por Internet o el documento equivalente que cumpla con los requisitos que se establezcan mediante reglas. Tenemos también, por ejemplo, los conocimientos de embarque, las listas de empaque, las guías aéreas y cualquier otro documento de transporte que se utilizó para la importación de las mercancías, dependiendo del tipo de transporte, marítimo, aéreo, terrestre o combinado, entre otros. De igual forma, tendríamos que estar anexando el documento que compruebe el origen de las mercancías en caso de aplicar alguna preferencia arancelaria al amparo de algún tratado de libre comercio. Eh, en el caso de mercancía sujeta a precios estimados, pues deberemos estar adjuntando la garantía a la que se refiere el artículo 36A, inciso de fracción primera. Y en caso de que pues, esta mercancía no se encuentre sujeta a precios estimados, pues no tendremos que adjuntar documento alguno. Asimismo, y esto también es parte indispensable, pues justamente el pago como tal de las mercancías objeto de transacción de nuestras importaciones, tales como transferencias electrónicas o cartas de crédito, también es uno de los documentos que deberá formar parte de nuestra documentación anexa a la manifestación de valor electrónica. Más adelante vamos a hablar un poquito de este punto porque por ahí han surgido dudas relacionadas con el mismo. Toda la documentación relativa a justamente estos gastos por transporte, seguros y gastos conexos a nuestra operación, contratos y justamente aquí adiciona a la autoridad, en su caso, órdenes de compra relacionadas con la transacción de la mercancía objeto de operación, toda la documentación que soporte los incrementables declarados en dicha manifestación, cualquier otra información o documentación necesaria de la cual el propio importador se allegó para determinar el valor en aduana de sus mercancías
Y finalmente se adiciona también la siguiente fracción, que son las notas de créditos o documentos donde consten descuentos especiales, porque también sabemos que pueden suceder este tipo de casos. Entonces, la autoridad agrega estas disposiciones en este artículo 81 y justamente ¿para qué? Para acreditar que el valor declarado y el método de valoración fue correctamente determinado por el importador. ¿Cómo impacta esta nueva disposición, esta nueva implementación de manifestación de valor electrónica en la operación de comercio exterior? ¿No? Antes, recordemos, teníamos, o bueno, todavía vigente, tenemos un formato en físico de manifestación de valor. Sin embargo, esta nueva manifestación de valor electrónica a través de ventanilla digital, pues representa mucho más trabajo, mucha mayor inversión de tiempo y también implica procedimientos nuevos que tendrán que implementarse dentro de una empresa para justamente cumplir con esta disposición. ¿Qué impacta? Impacta el valor real de las mercancías. Recordemos, todo parte a partir de un COBE, ¿no? Y de ahí la documentación soporte de la cual se acompañará esta manifestación para justamente declarar este valor. De ahí mismo también, ¿qué significa? Significa que tenemos que revisar con los proveedores todas estas condiciones comerciales de la operación de importación, ¿no? Ya sea a través de contratos, a través de órdenes de compra o lo que indican las propias facturas, justamente para poder determinar la información que nosotros vamos a estar declarando en esta manifestación de valor electrónica. Y también más adelante vamos a ver justamente cómo impactan estas condiciones comerciales. Los pagos realizados, ¿no? Si bien entendemos, hay muchas operaciones que el pago como tal por la transacción de las mercancías o el pago por el servicio de transporte, fletes, seguros, entre otros, se da posterior a la importación, al despacho de las mercancías. También habrá que hacerle ver a la autoridad conforme a qué términos de pago suceden estos pagos realizados, ¿de acuerdo? Los incrementables, importante que tengan relación con el Incoterm, con el propio Incoterm que se declarará en la operación de importación y de ahí deriva si vamos a declarar o no declarar incrementables en el pedimento y en la manifestación de valor. En el caso de operaciones entre partes vinculadas, pues de igual forma, justamente que el valor declarado no haya sido influido por justamente tener una relación con el proveedor de las mismas. En el caso de descuentos, pues de igual manera que contemos con el documento, ya lo vimos, el 81 del reglamento de la ley aduanera nos solicita el documento en donde justamente avale que existió un descuento por la operación. Asimismo, pues en caso de que hubiera ajustes posteriores al precio en la manifestación de valor que ya transmitimos, pues va a requerir en determinado momento, cuando existen pagos realizados posteriores al despacho de las mismas, ver si no se afectó el valor en aduana y si es así, pues vamos a tener que realizar una rectificación tanto al pedimento como a la manifestación de valor electrónica. Métodos de valoración. De igual manera, todo esto conlleva a que hagamos un análisis, una auditoría de nuestra propia operación de importación para justamente determinar si el método de valoración que hemos venido declarando por años cumple y se apega a lo que verdaderamente significa lo que nosotros estamos realizando en esta operación de importación. ¿Con base en qué? Con base en todos los puntos que ya mencionamos, las condiciones comerciales de la operación, si hay una vinculación comercial, si existen incrementables, si existen descuentos, entre otros. Y finalmente, pues esta nueva disposición, esta nueva implementación de manifestación de valor electrónica no solamente es tarea de la gente que interviene en comercio exterior, en las áreas o departamentos ligados a la propia operación de importación, sino que necesita el involucramiento y la comunicación de las otras áreas. Esto sería finanzas, fiscal, contable, logística, compras y pues también el área de compliance, ¿no? Ahora sí se necesita justamente poder designar cada una de las tareas, actividades responsables a estas áreas para que pueda fluir la información y documentación de manera adecuada y así cumplir con esta nueva disposición. Entonces, sí es un cambio que requiere justamente tener que empezar a hacer estas pruebas de implementación de manifestación de valor electrónica si es que no lo han hecho a través de BUTSE para determinar justamente en dónde existen estas áreas de oportunidad que pudiéramos atacar y finalmente estar preparados para cuando entre en vigor esta manifestación de valor electrónica.
Y justamente, pues, toda esta información que se va a transmitir a través de ventanilla digital y de la cual se va a acompañar la manifestación de valor, pues va a permitir a la autoridad tener justamente una trazabilidad de la operación de importación. ¿Por qué? Porque ellos justamente quieren saber de dónde viene la mercancía, de quién la quieren, cómo pagan la mercancía, entre otros elementos, para determinar si existe justamente esa trazabilidad documental de importación, ¿no? Esto permitirá a la autoridad a través de esta disposición electrónica para la cual ahora va a tener estos datos, esta información, pues hacer cruces entre sus bases de datos y detectar irregularidades y de ahí imponer sanciones y multas a los importadores. Entonces, finalmente, pues eso es lo que busca la autoridad a través de su implementación digital y electrónica de este tipo de formatos, lo cual no podría venir haciendo justamente a través de un formato físico en donde necesariamente tendría que requerirle al importador y abrir una revisión, ¿no? Como las que ya conocemos, de facultades de comprobación del 42 del Código Fiscal, para poderse allegar de toda esa documentación. Ahora tiene un mejor y más fácil acceso a la misma a través de esta herramienta de ventanilla digital, en la cual el importador pues va a poder subir y cargar la misma a través de esta plataforma. No sé si hasta aquí existan dudas, si no vamos Lili, avanzando. tenemos unas preguntas, no sé si podamos resolverlas de una vez. Claro que sí, sí. Pregunta Daniela. En el caso de incrementables, el formato solicita como obligatorio la fecha de erogación. Sin embargo, estos son conceptos de los cuales conocemos el monto, pero no se recibió la factura y por ende realizado el pago. ¿Cómo podemos subsanar esto? Ok, gracias Daniela. Justamente ese es uno de los temas, ¿no? Son pagos que se dan con posterioridad al despacho y a la importación de las mercancías. Entonces, como la manifestación de la electrónica sí nos solicita tener que indicar una fecha de erogación, es decir, una fecha de pago de este eh, concepto, vamos a tener que señalar la fecha aproximada en la cual ustedes estarían realizando el pago por las mismas, ¿ok? Es importante y justamente por eso comentaba anteriormente, acercarse con las áreas correspondientes que tienen la relación directa con el proveedor de este servicio para determinar cuáles son los términos y las condiciones de pago pactadas, es decir, si lo tienen a 30, 60 días posterior a la recepción de la mercancía y con base en ello poder así declarar una fecha, la fecha máxima que se cumpla los 60 días, ¿no? Aunque el pago se realice en los 40, pero la fecha máxima podría suceder en los 60 días y esa sería como tu fecha a declarar en la manifestación de valor, Daniela. Gracias, Lick. Y hay otra pregunta. Dice, en los casos de uso de póliza global de seguro, ¿es posible considerar el método de valor de transacción? Sí, recordemos que los métodos de valoración, ¿no? Tendrán que analizarse en función de toda la operación que ustedes llevan a cabo con el proveedor de las mercancías. No solamente es un tema de póliza de seguro, recordemos que eso no tiene influencia alguna en el método de evaluación. Sin embargo, aquí justamente para determinar si el método de valoración es correcto, no tenemos que hacer un análisis de justamente cómo fluye toda esta importación desde que se adquiere la mercancía del proveedor, los incrementables a declarar, siendo uno de ellos la póliza, y qué relación tienen ustedes con el proveedor de las mismas. Si existe una compra-venta, definitivamente el valor de transacción sería el método de valoración a declarar. Pero no es como el único elemento que nos puede definir sí o no, tendremos que declarar ese método de valoración, ¿de acuerdo? Entonces, aquí más bien es hacer el análisis de todos los elementos que conforman, pero si existe compra-venta, pues definitivamente sería valor de transacción. Gracias. Pregunta Eduardo. En varios casos se nos cobra el flete o los incrementales posteriores al pago del pedimento. Al momento de la elaboración de la manifestación de valor, solo contamos con el cálculo, pero no con algún documento como factura. En este caso, ¿qué documentación se sugiere adjuntar? Ya que si declaramos incrementales, pero no tendríamos que adjuntar ese documento o algún documento.
Sí, la recomendación aquí sí es tener que solicitar al proveedor de ese servicio algún documento que avale el monto del flete o de otros incrementables relacionados con esa operación o ese embarque. ¿Por qué? Porque justamente la autoridad, como lo señala el 81 del reglamento, sí necesita, sí requiere del comprobante justamente para validar que los montos que nosotros estemos declarando en manifestación de valor y en pedimento son correctos, ¿no? Si no tenemos ese documento por parte del proveedor del servicio, pues difícilmente vamos a acreditar que estamos verdaderamente declarando un valor correcto, ¿no? Lo cual puede determinar en diferentes inconsistencias y sanciones para la autoridad. Entonces, sí sería recomendable tener un documento por parte del proveedor, no sé si alguna cotización, orden de compra, para justamente tenerlo de soporte a la manifestación de valor electrónica. Aquí sí, la verdad sugerimos transmitir la manifestación de valor sin este tipo de documentos emitidos por el proveedor del servicio. Es diferente del pago, ¿no? El pago que se dé con posterioridad, ese sí lo podemos adjuntar después al expediente. No tiene tema, digamos, para efectos de la manifestación, si no ha existido pago alguno, pero al menos sí tener este documento soporte. Perdón, Gracias. una disculpa. Equipo Space, nos están comentando que no han podido acceder todos los participantes inscritos a la sesión. Vamos a reiniciar la sesión si ustedes no lo consideran necesario para que puedan acceder todos los demás. Acabo de mandar al chat una liga para que todos podamos acceder a ella. ¿Les parece bien o quieren que continuemos en esta sesión? Como ustedes lo indiquen y sea, digo, para todos al final, si no pueden acceder, solo tenemos 300, creo que iban conectados hasta 900, para decir el número, pero si eso permite que varios se puedan conectar, nosotros sin problema. ¿Usted qué dice, licenciada? Sí, sin problema. Nos conectamos a la nueva liga. Nada más por ahí es una preocupación de las preguntas, que si se Sí, yo borrarán. La ahorita li- No las se copio a un, preocupen, las preguntas ya las copiamos y aquí se las hacemos llegar a la licenciada Goitia para que dé continuidad a ellas. Y gracias. una disculpa por los inconvenientes ocasionados. Nos conectamos todos a la liga, la dejo aquí en el chat y de igual forma ahorita se las mando a todos los inscritos por correo electrónico. Gracias, licenciado. A Bien. ustedes.